Listo, ya va a arrancar. Me dicen, por favor. Buenos días para todos. Un placer hoy poder contar con ustedes en este espacio que preparamos conjuntamente entre el Tour Gastronómico, Juan de Hoyos Distribuciones y Productos Familia. Para nosotros es un placer poder compartir con ustedes un tema tan importante para esta época donde nos hemos preguntado si te estás preparando para la reapertura. Desde nuestra experiencia y de lo que hemos podido investigar, queremos ayudarles a tener algunos tips de cara al futuro y vamos a contar con nuestra jefe de categorías en Productos Familia, Susana Moreno, especialista en Food Service para la marca institucional del Grupo Familia, una marca líder en soluciones de higiene y limpieza para instituciones. Expresamos excusas en este momento por no estar Juan Carlos y Valentín, que han sido unos grandes líderes para este proyecto. Por situaciones técnicas no han podido estar en este momento, pero vamos a arrancar dándole cumplimiento al horario, al cronograma con Susana. Susana, bienvenida. Muchas gracias, Oscar, y buenos días a todos. Antes que todo, muchas gracias por estar hoy acá acompañándonos en este espacio en el cual queremos compartir con ustedes esas buenas prácticas de higiene y limpieza y las medidas de bioseguridad que deberán tomar los restaurantes para continuar garantizando la inocuidad de los alimentos, la seguridad de los consumidores y obviamente pues evitar la propagación del virus. Jairín, pasa por favor. Pasaste diapositiva. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Susi, creo que a Jairi se le cayó el internet. Proyecta tu porfa. No, ahí ya. Listo. Bueno, entonces, antes de comenzar, me parece importante aclarar que según la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, no existe evidencia de que los alimentos estén asociados con la transmisión del virus. ¿Cierto? Resulta que el coronavirus es un virus que afecta las vías respiratorias y a diferencia de otros virus gastrointestinales, los alimentos como tal no son un medio de contagio. ¿Por qué? Pues esto es muy técnico, pero es importante como entenderlo. Digamos que al momento de uno consumir un alimento, empieza un proceso de eglución en que este baja pues de la boca por medio del esófago al estómago, y si en él va el virus, ya cuando el virus llega al estómago, los ácidos del estómago lo matan. Entonces, como tal, los alimentos no son un medio de transmisión. Esto es importante entenderlo porque, pues obviamente por la naturaleza del sector, si bien los alimentos como tal no van a ser el medio de transmisión de esta enfermedad, dentro del restaurante esa interacción entre las personas y la importancia de la higiene de superficies sí va a ser muy crucial para garantizar y evitar la propagación del virus. Bueno. Entonces, algunas generalidades que son importantes entenderlas: cómo se transmite el virus. Principalmente se da por medio de contacto directo entre las personas, por medio de gotículas respiratorias, pues como de saliva, que vuelan cuando hablamos, cuando estornudamos, cuando tosemos, y caen pues o llegan a las mucosas de la otra persona. Entonces, este se transmite por ese contacto directo a través de los ojos, de la nariz y de la boca, ¿cierto? Y también se pueden transmitir de manera indirecta por medio de fomites. ¿Qué son fomites? Son objetos sin vida, inanimados, los cuales se contaminan por estas gotículas y se convierten entonces en un medio de transmisión. Este virus puede sobrevivir por fuera del cuerpo por diferentes periodos de tiempo, dependiendo del tipo de superficie, y está compuesto por una capa de lípidos o de grasa que es inactivada, pues, o la deshace
es muy sensible a jabones y al alcohol. Es por eso que un correcto lavado de manos y una correcta desinfección inactiva el virus. También este se inactiva a altas temperaturas. En la siguiente diapositiva podemos ver de manera más gráfica como esas rutas de contagio por medio del contacto directo, lo que les decía, esas gotículas que vuelan y caen a la otra persona, por eso es tan importante el distanciamiento físico, por medio de las manos, que son un medio con el cual manipulamos todo, pues como diferentes objetos y se convierten en un medio de transmisión, entonces ahí también un correcto lavado de manos se vuelve vital, y por medio de los fomites que les comentaba, donde la limpieza y desinfección entra a jugar un papel muy importante. Acá vemos unos resultados de un estudio que se realizó. Esto fue realizado por una revista médica. Realmente hay muchos estudios que se han hecho para entender cuánto vive el virus por fuera del cuerpo dependiendo de las superficies. Es importante aclarar que ninguno de estos estudios han sido avalados o comunicados de manera oficial por la OMS, ¿cierto? Son estudios que se han hecho por diferentes entidades médicas bajo condiciones como controladas, pero no se sabe realmente el virus en condiciones naturales cómo vive. Igual esto nos da una idea, pues para entender que este virus sí vive por fuera del cuerpo y puede permanecer en superficies por ejemplo, este muestra entre 3 y 3 días. Hay estudios que dicen que puede vivir hasta 9 días. Es por eso que la limpieza se vuelve tan importante. Bueno, pero resulta... bueno, entonces, ¿por qué es importante tenerlo en cuenta en restaurantes? Porque en un restaurante, como les decía, no tanto el alimento, pero sí es un lugar donde las personas van a compartir con su familia, con sus amigos, tienen contacto con los empleados que atienden, con otras personas que están visitando, y hay una cantidad de elementos con los que interactuamos, los cuales van a cobrar una relevancia muy importante de que se haga una correcta limpieza y desinfección de todas esas superficies para garantizar la salud de nuestros clientes una vez se reactive el sector. Bueno, pero resulta que la limpieza y la desinfección no es un tema nuevo dentro del sector, ¿cierto? Este siempre ha sido un tema importante. Todas las actividades que son relacionadas con alimentos están reguladas por una ley que es la resolución 2674 del 2013, la cual dicta como una serie de requisitos y pautas que deben cumplir los negocios para garantizar la inocuidad de los alimentos y para garantizar la seguridad y la salud de los consumidores. ¿Por qué? Porque la salud es un bien de interés público, entonces los gobiernos se preocupan por cuidar y velar por la salud de los consumidores y evitar la transmisión de enfermedades a través de los alimentos. Si bien ahora estamos hablando del coronavirus, pues obviamente es una realidad que estamos viviendo y que es una enfermedad que tiene una tasa de contagio muy alta, siempre han existido otras enfermedades que precisamente estas buenas prácticas buscan disminuir el contagio. Entonces, las ETA son las enfermedades de transmisión alimentaria que se dan al ingerir o consumir alimentos contaminados, ¿cierto? Según datos estadísticos en Estados Unidos, hablo de Estados Unidos porque es un país que es muy juicioso llevando sus estadísticas. 48 millones de norteamericanos se enferman cada año, de los cuales 3.000 mueren. Entonces vean que también es muy importante, no solo por el coronavirus, sino en general para evitar la transmisión de otras enfermedades y para garantizar la salud y inocuidad de los alimentos que estamos sirviendo. Bueno, esto es como un término que ya he mencionado varias veces, me imagino pues que todos lo conocen. Inocuidad, ¿qué quiere decir inocuidad? Asegurar que esos alimentos no van a causar daños al consumidor, es decir, que estén libres de peligros. ¿Cuáles son los tipos de peligros? Biológicos, químicos y físicos. Los peligros biológicos, en la siguiente, son pues todo lo que son microorganismos, parásitos, virus, bacterias. Dentro de esto se encuentra el coronavirus. Los peligros químicos, como su nombre lo dice, son de origen químico, productos de limpieza, plaguicidas, aditivos, toxinas que pueden contaminar el alimento. Y también peligros físicos, que son objetos extraños que pueden llegar al alimento y ocasionar un daño al consumidor. La contaminación cruzada es el paso de microorganismos de alimentos contaminados a otros que no lo están, y es la causa más frecuente de infecciones y enfermedades, ¿cierto?
Entonces, llevar microorganismos de un alimento que está sin contaminación a otro, perdón, un alimento que está contaminado a otro que no lo está. ¿Cómo se puede dar esa contaminación cruzada? De forma directa es cuando el alimento directamente, por ejemplo, un pollo crudo, entra en contacto con un alimento que ya está cocinado, que está lavado y preparado, y es muy delicado porque ahí hay un paso nuevamente de esos microorganismos que pueden ser dañinos, o de forma indirecta a través de los utensilios y del personal manipulador cuando no hay una correcta higiene de manos. Entonces, la resolución 2674, acá vemos como la estructura de esa resolución y los diferentes temas que tocan. Si ven que es una resolución muy amplia donde se abarcan todas las regulaciones y todos los requisitos que debe cumplir el sector, desde las edificaciones, cómo deben ser las instalaciones, hasta los procesos de almacenamiento, transporte, distribución y comercialización. En este caso vamos a entrar a hacer doble clic a dos capítulos que son muy importantes, que son el personal manipulador y el saneamiento. Listo. Nos dice la ley sobre el personal manipulador, que es toda aquella persona que tiene relación o realiza una actividad donde hay manipulación del alimento. Lo primero es que deben cumplir con los requisitos médicos que soporten la salud y la aptitud de esa persona para realizar estas actividades, ¿cierto? Adicional, deben contar con educación y capacitación. Todas las personas que manipulen alimentos deben tener formación sanitaria, conocer de los principios básicos de buenas prácticas de manufactura, y no solo eso, sino que también el negocio es responsable de brindarles capacitación y formarlos en cómo deben hacer el cumplimiento de esos programas y procesos o protocolos que tiene establecido el negocio. Y por último, deben cumplir con unas buenas prácticas. ¿Cuáles son esas buenas prácticas? Entonces, el personal manipulador no debe salir del establecimiento con su vestimenta de trabajo, ¿cierto? Entonces es importante para evitar traer la contaminación de la calle hacia la cocina. Su uniforme es solo para estar al interior del negocio. Dependiendo del riesgo de contaminación asociado al proceso, el uso de tapabocas va a ser necesario. Esto ya parte de un análisis HACCP que se realice para determinar en puntos son más críticos y dónde es necesario el uso de ese tapabocas. No se deben usar ningún tipo de accesorio, ni reloj, ni aretes, ni ningún tipo de joya que puede convertirse en un peligro físico como veíamos anteriormente. Tampoco se recomienda usar maquillaje, perfumes, lociones, ni pestañas postizas. El cabello siempre debe estar limpio y recogido con un gorro o un cobertor de cabello. Mantener la cara afeitada y los dientes limpios. Deben mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte, o sea, no solo el lavado a mano, las uñas dentro, pues en las manos se acumulan muchos microorganismos, por eso es importante hacer un lavado frecuente. Y las uñas sí que se pueden acumular más microorganismos, es por eso muy importante mantenerlas cortas y muy limpias. No está permitido comer, beber o masticar cualquier objeto durante la elaboración o manipulación de los alimentos. Si es necesario el uso de guantes, estos hay que garantizar que estén limpios y que estén como en buenas condiciones. Y si hay uso de guantes, no se exime al operario de hacer una correcta higiene de manos. Y por último, se debe evitar hablar mientras se manipulan los alimentos. Bueno, como les decía, el lavado de manos es muy importante para evitar esa contaminación cruzada y para garantizar pues como una higiene durante nuestros procesos. Este lavamanos debe ser consciente cumpliendo los pasos recomendados por la OMS. Son 11 pasos en los cuales garantizamos cubrir todas las áreas de la mano y eliminar realmente los microorganismos que pueden estar en ella. ¿Cuándo es necesario lavarse las manos? Antes y después de cocinar, al ingresar o salir del área de trabajo, al cambiar de actividad en la cocina, después de ir al baño, después de toser o estornudar, después de tirar la basura o manipular dinero y cuantas veces sea necesario. Entre mayor frecuencia tengamos en el lavado de manos y tengamos ese hábito de que nuestros trabajadores hagan una correcta higiene como de manera periódica, va a ser mejor para garantizar la higiene y seguridad. Bueno, y el plan de limpieza y desinfección, que es otro capítulo importante dentro de la norma, hace parte del capítulo 7, que es el plan de saneamiento. En el plan de saneamiento se detallan 4 programas con los que deben cumplir los restaurantes
Dentro de este está el programa de limpieza y desinfección. ¿Cuál es la diferencia entre limpiar y desinfectar? Muchas veces hablamos de limpieza, desinfección, higienización, sin realmente entender la diferencia entre estos términos y la importancia en los procesos. Entonces, limpiar es eliminar la suciedad visible o material orgánico que es visible para nosotros de una superficie por medio de una acción mecánica en la que usamos jabón y agua, o detergentes y agua, ¿cierto? Mientras que la desinfección es el proceso por medio del cual eliminamos esos microorganismos que quedan en la superficie previamente limpia y que no son visibles para el ojo humano por medio de un químico o un desinfectante o por medio también de temperatura, de calor. Entonces, para garantizar la correcta higienización, es importante hacer un paso a paso adecuado, ¿cierto? Cumpliendo como estos procesos. Entonces, lo primero es, si vamos a hacer la limpieza de una superficie o un área, retirar como todos los objetos que puedan estar obstaculizando o material orgánico, residuos como más grandes, retirarlos para facilitar la limpieza y reducir el consumo de detergentes y agua. Para eso se recomienda usar un limpión desechable que te va a facilitar recoger estos residuos o solidificar residuos o regueros líquidos y desechar inmediatamente. Ya de ahí se pasa a hacer el proceso de limpieza, en el cual, como les comentaba, lo hacemos usando agua y jabón, y los paños semidesechables se convierten en un medio para aplicar esos detergentes. Una vez realizado el proceso de limpieza, es muy importante enjuagar muy bien. ¿Y por qué es tan importante este paso de enjuagar? Se debe retirar el jabón de la superficie porque muchas veces los detergentes inactivan la acción de los desinfectantes. Entonces, si nosotros aplicamos el desinfectante sobre una superficie que está cubierta en jabón o sobre una superficie que está sucia, también la mugre inactiva el desinfectante. Entonces, esto se debe hacer sobre una superficie que se vea visiblemente esté limpia. Bueno, ¿cómo se diseña y se implementa entonces un programa de limpieza y desinfección? Estos programas hacen pues parte de la norma y lo que exige la resolución y deben estar plasmados por escrito, es decir, el negocio debe tener su programa de limpieza y desinfección en un formato donde tenga detallado todos los POEs, que son los POEs, los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, es decir, esos procedimientos o protocolos que tiene establecido el negocio para la limpieza de sus diferentes superficies. ¿Cómo se diseña este programa? Lo primero es identificar cuáles van a ser las áreas, utensilios o equipos a limpiar, ¿cierto? Una vez están identificados, se debe especificar cuál va a ser el método de limpieza para cada una de esas áreas, especificando los implementos que se requieren. Ahí es muy importante contar con las fichas técnicas y hoja de seguridad de estos elementos y detergentes o líquidos de limpieza. Se debe especificar también la periodicidad o frecuencia de limpieza para cada una de esas superficies y asignar a los responsables. Con todo esto como organizado o establecido, se debe definir también cuáles van a ser los planes de monitoreo y verificación, es decir, llevar un control a que efectivamente esas actividades se estén realizando de manera correcta. Este es un ejemplo de un formato de un programa de limpieza y desinfección. No existe una plantilla definitiva o que dicte, digamos, la resolución. Cada negocio lo plasma según su necesidad y como prefiera, pero digamos que acá se los comparto porque les permite visualizar una idea de cómo se puede implementar. Entonces, lo que vemos acá es en un archivo de Excel, fue la manera en que lo hizo este negocio, por pestañas, por cada una de las pestañas o páginas de Excel, pusieron las diferentes áreas. Entonces, por ejemplo, esa que está seleccionada son los recipientes de basura y ya al ingresar ahí está detallado la actividad, que son los 4 pasos que les mencioné anteriormente, los recursos que se requieren para realizar esa actividad, cómo va a ser el procedimiento, el tiempo que debe tomar esa actividad, la frecuencia y el responsable. Y en la última columna vemos el registro que lleva el link a una otra hoja, la siguiente, que es ese formato de registro o de control, que miren que también es un ejemplo muy sencillo, simplemente permite ir llenando la fecha en que se realizan las actividades y debe firmar el responsable, tanto el que realizó la actividad como el que verificó y aprobó que estuviera bien. Listo, otros tips para una correcta limpieza y desinfección.
todos los implementos que se usen en la limpieza deben estar rotulados y etiquetados para evitar confusión al momento de usarlos. Nunca bajo ninguna circunstancia se deben reenvasar sustancias o elementos de limpieza en envases de alimentos. Esto puede ser muy riesgoso porque alguien se puede confundir y consumirlo por equivocación. Se recomienda almacenar los productos de limpieza y los alimentos en lugares diferentes, ¿cierto? Para evitar las contaminaciones. Para mantener el restaurante con una higiene óptima se debe evitar acumular bolsas de desperdicios y siempre antes del cierre se deben sacar o desechar pues como todos estos desperdicios. Idealmente se deben utilizar tanto limpiones desechables como semidesechables para la limpieza, como les mostraba anteriormente en los pasos, dependiendo pues como de la necesidad. Estos productos cumplen funciones diferentes. Y si se hace uso de los paños semidesechables, se deben lavar correctamente, dejar secar y desinfectar al hacer un cambio de tarea o al finalizar el día. Se deben limpiar hornos, estufas, hornos microondas antes y después de terminar la jornada laboral. Siempre toda la superficie es súper importante hacer una correcta limpieza y desinfección. Las bandejas de neveras o ollas que lleven tiempo guardados o que no son utensilios como de uso tan frecuente también se deben hacer higiene cada cierto tiempo, por lo menos una vez por semana. Se recomienda emplear espacios diferentes para el lavado y el tratamiento de alimentos, es decir, no combinar estas dos actividades, y para realizar las tareas de limpieza se debe contar con los elementos de protección personal. Por último, es importante también evitar tener posetas con agua y jabón que pueden volverse un poco de contaminación ya que empiezan a acumular restos orgánicos y suciedad. Entonces, mantener un restaurante limpio es fundamental para evitar ciertos riesgos, pues el riesgo que veíamos inicial y que les comenté, la contaminación cruzada y llevar como microorganismos de un lugar a otro, pero también hay otros riesgos asociados a una higiene deficiente, como son posibles incendios, aparición de plagas. Si bien dentro del plan de saneamiento hay un programa que es de control de plagas, una correcta higiene también nos va a aportar a evitar que aparezcan roedores o insectos. Y también pues esa experiencia positiva de los clientes. Bueno, entonces hasta acá hemos hablado mucho de la resolución, que como les comentaba son requisitos y normas que siempre hemos debido cumplir en el sector. Resulta que a raíz de la situación que estamos viviendo y de la enfermedad pues que se está dando, el COVID-19, sale una nueva resolución, la resolución 666 del 2020, la cual dicta las medidas de bioseguridad para la prevención del COVID-19. ¿Cuáles son estas principales medidas? El lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso de tapabocas y nuevamente la limpieza y desinfección de superficies. Entonces, para hacer un correcto lavado de manos, ¿qué necesitamos? Contar con agua potable, con jabón líquido, con toallas de manos desechables. Se recomienda hacer uso de una toalla de manos que se deseche inmediatamente, y con alcohol glicerinado entre el 60 y el 95%. Entonces, también la resolución dice que debe haber un lavado frecuente mínimo cada 3 horas, ¿cierto? Entonces, esa frecuencia que les mencionaba anteriormente, acá se refuerza que efectivamente los empleados tengan ese hábito. ¿Qué se puede hacer? No sé, mirar si se pone como una alarma o algo que les recuerde para que efectivamente los trabajadores cumplan como con esta frecuencia de lavado. De nuevo, el protocolo de la OMS, que cobra entonces mayor relevancia pues a raíz de esta enfermedad, realmente cumplir con estos pasos para hacer una higiene correcta. Y otros momentos cuando se deben lavar las manos. Ya les había mencionado unos momentos, resulta que ahora hay otros momentos que también cobran relevancia, pues por el riesgo de contagio del COVID. Entonces, después de utilizar el transporte público o privado, siempre se deben lavar las manos. Cuando se toquen superficies que son como de contacto constante, que pueden estar contaminadas, como pasamanos, cerraduras, llaves, ahí se recomienda también siempre lavarse las manos. Como veíamos durante la jornada laboral con cierta periodicidad, al llegar a casa también es importante que los empleados, pues todas las personas tengan como esa conciencia de hacer una higiene al ingresar al hogar para evitar enfermarse, antes y después de usar el tapabocas y antes y después de tocarse la cara.
¿Cuándo es necesario el uso de guantes? Digamos que ahora, pues a raíz de esta situación que vivimos, se empieza a ver como por el temor o el miedo de las personas un uso exagerado de ciertos productos que en ocasiones no es necesario. Los guantes pueden dar como una ilusión, una sensación falsa de seguridad, porque al final, si yo tengo puesto un guante, pero no tengo los cuidados o higiene correcta, igual ese guante está como reemplazando la mano y también puede transmitir el virus, ¿cierto? Entonces, según la resolución, hay ciertos momentos que se recomiendan el uso de guantes, no siempre, y esos momentos son en el transporte público, en la medida de lo posible, para las actividades de limpieza y desinfección y para manipular los residuos o desechos sólidos, es decir, las basuras. Para las demás actividades simplemente se recomienda un correcto lavado de manos. La segunda medida muy importante es el distanciamiento físico. Entonces, como les se contagia principalmente por contacto físico, por esas gotículas, para evitar que se conservar una distancia mínima de 2 metros entre las personas, evitar aglomeraciones en los momentos de ingreso, de salida, descanso y cuando los empleados van a consumir los alimentos, y si es posible el trabajo desde casa, implementar ayudas tecnológicas que lo faciliten. Pues obviamente en el restaurante los cocineros no van a poder estar trabajando desde casa, pero mirar cuáles son esos cargos o funciones que sí pueden ejercer su labor desde casa y hacerlo así para evitar que hayan tantas personas en el negocio. Bueno, la siguiente medida es el uso de tapabocas. Entonces, ¿cuándo se debe hacer un uso de tapabocas? De nuevo, en el transporte público, en áreas con afluencia masiva donde no es posible respetar esos 2 metros de distancia, durante los procesos de limpieza y desinfección, y cuando hay interacción con los clientes para evitar y brindar más seguridad a los consumidores, porque ahí obviamente va a haber como una interacción entre las dos personas. En esta gráfica podemos ver la probabilidad de contagio con el uso de tapabocas. Entonces, vemos que si ninguna de las dos personas está usando el tapabocas, obviamente la probabilidad de contagio es muy alta. ¿Qué pasa? Si la persona que está contagiada con COVID no usa tapabocas y la otra persona sí lo está usando, ahí la probabilidad es alta. ¿Por qué? Porque normalmente estos tapabocas que se usan como la población en general o lo que son tapabocas de tela o quirúrgicos protegen más que todo en un sentido, de adentro hacia afuera. Entonces es por eso que se muestra que si el que está contagiado no lo está usando, la probabilidad es más alta. En cambio, si la persona que está contagiada usa el tapabocas, ahí esa probabilidad de contagio baja. Y obviamente si los dos están haciendo uso del tapabocas, la probabilidad va a ser mucho más baja. Estas son unas fichas que nos comparte un consultor pues, con el que hemos hecho algunos trabajos pues, y nos han asesorado, ING Consulting, y muestra los pasos, guía correcta para el uso de tapabocas y algunas recomendaciones generales. ¿Qué dice? Entonces, siempre debe haber, como les comentaba, una correcta higiene de manos, tanto antes como después de, usar, pues, de ponerse el tapabocas. Al ponerlo se debe evitar tocar como el centro del tapabocas, simplemente colocarlo desde los cauchitos o las tiritas y garantizar que quede bien cubriendo nariz y mentón, ¿cierto? Los tapabocas, como les comentaba, tienen como 2 caras, ¿cierto? O dos lados. Se debe garantizar usar el lado correcto hacia afuera, pues el lado impermeable, para facilitar que la persona pueda respirar y obviamente colocarlo correctamente siempre para no poner la contaminación pues hacia el lado de las mucosas o de la nariz. Y al momento de desecharlo se debe desechar en una caneca cerrada de ordinarios con doble bolsa negra. ¿Listo? Nunca se debe desechar con los residuos reciclables. Recomendaciones, pues el uso del tapabocas se vuelve crucial para evitar el contagio, como les comentaba, es obligatorio en el transporte público. Si en casa hay una persona infectada o positiva a COVID, se debe hacer siempre uso de tapabocas. Garantizar pues que el que se esté usando cumpla como con esas indicaciones del Ministerio de Salud y nunca se debe dejar el tapabocas por fuera, pues como tirarlo en el bolso o encima de superficie, no, siempre, si es reutilizable, siempre debe estar protegido y guardarlo en una bolsita limpia.
Bueno, y por último, nuevamente la limpieza y desinfección de superficies. Entonces, como les comentaba, en esta resolución vuelve y se refuerza el tema. ¿Por qué? Porque las superficies se van a convertir en un medio de contagio de esta enfermedad y una correcta limpieza y desinfección va a ser crucial para prevenirlo. ¿Qué nos dice esta ley? Pues debe desarrollar e implementar los programas que anteriormente mencionaba, cumpliendo como con todos los procedimientos, la frecuencia, los insumos, personal responsable, lo que vimos anteriormente. Adicional, se deben identificar esas superficies que son de uso más frecuente para incrementar la frecuencia también de la limpieza y desinfección. Se debe establecer un proceso de limpieza diario, tanto previo a la apertura como posterior al cierre. Y para realizar las tareas de limpieza y desinfección se deben contar con los elementos de protección personal. ¿Cuáles son estos elementos? Guantes largos no quirúrgicos, cobertor de cabello, tapabocas y un delantal o overol impermeable. Entonces, es responsabilidad del establecimiento entregar la dotación a los empleados, o sea, garantizar que cuenten con la disponibilidad de estos elementos de protección y el recambio en caso de ser necesario. Estos elementos, como su nombre lo dice, son personales, no se deben compartir y tampoco se debe hacer uso de ellos por fuera del trabajo. Por último, si son no desechables, hay que garantizar una correcta limpieza y desinfección de los elementos de protección personal. También la resolución nos dice que debemos contar con habladores instructivos sobre los procesos de limpieza y desinfección para que nuestros trabajadores o colaboradores estén enterados de cómo debe ser y ayudar a concientizar y tener conocimiento de esas buenas prácticas, ¿listo? Entonces, no es solo tener muy bien montados los programas, sino también entregar la capacitación y que nuestros empleados conozcan cómo se deben hacer esos procesos y cuáles son las prácticas que deben cumplir. Se debe disponer de paños y desinfectantes que permitan la higiene de las diferentes áreas, contar con las fichas técnicas y hojas de seguridad de estos productos. Se recomienda realizar más que todo la limpieza en húmedo y mantener limpios y desinfectados también los recipientes de recolección de residuos. Bueno, en la zona de, pues como de mesas y bares, después de cada servicio se debe limpiar muy bien todas las mesas, las sillas y los diferentes elementos con los que entró en contacto el cliente. Cambiar manteles, servilletas y cubiertos, así no hayan sido usados por el comensal. Antes veíamos que era muy común en los restaurantes que tuviéramos en la mesa elementos decorativos, floreros o cualquier objeto que realmente no es necesario. Ahora la idea es evitar tener todo ese tipo de elementos porque en nuestras superficies pueden tener el virus y realmente dejar lo que es fundamental o necesario para el comensal y eliminar como todos esos otros elementos que no son fundamentales. Y en la medida de lo posible ventilar después de cada servicio los salones y comedores. Bueno, ¿cuáles son los desinfectantes recomendados? Según la EPA, que es la Agencia Ambiental de Estados Unidos, hay una lista de desinfectantes o productos que son aprobados por ellos que inactivan o combaten pues como el coronavirus, ¿cierto? Dentro de esa lista se encuentran algunos activos como lo son el hipoclorito de sodio, el etanol y los amonios cuaternarios, entre otros que son comúnmente usados en el sector. Ahí en el link que ven en la presentación pueden ingresar a la página de la EPA y ir directamente a esta lista de productos donde se encuentra pues como los fabricantes y referencias que son aprobados por ellos. Bueno, ¿cuáles son otros lineamientos de prevención que son importantes tener en cuenta para evitar la propagación del virus y pues como con relación al manejo de nuestro personal? Entonces es muy importante tener identificado como la estructura del negocio, cuáles son las áreas y la cantidad de personas por áreas, tener el registro de estos empleados con la información de su estado de salud, con quién vive, el medio de transporte que usa y los horarios de los trabajos, pues de su horario laboral. Para esto las ARL facilitan un formato que les puede ayudar como a llevar ese registro de la información juiciosa. Es importante tener un protocolo de manejo en caso de que un trabajador esté enfermo. En el ingreso siempre se debe tomar la temperatura y no permitir el ingreso de personas pues, que tienen temperatura por encima de 38
o otros síntomas asociados al virus. También se recomienda tener un protocolo de manejo para el termómetro, fomentar el autocuidado y el lavado de manos, como les decía, por medio de habladores, de capacitación, ir educando pues, y generando esa conciencia de la importancia, y de hacer uso de la aplicación Corona App, que es una aplicación que nos facilita el gobierno, por medio del cual podemos hacer un registro y seguimiento a nuestro estado de salud. ¿Cuál es el protocolo para el manejo de un trabajador con COVID-19? Entonces, lo primero, si se identifica una persona con síntomas, es aislar a esa persona y comunicarlo al jefe directo, ¿cierto? Se debe informar si esa persona ha estado en contacto con otros que puedan estar, que sean positivos al COVID. Se debe reportar el caso a la EPS, a ARL y a la Secretaría de Salud. Y ya internamente listar las personas con las que tuvo contacto en los últimos 14 días. ¿Listo? Se debe entrar a hacer una desinfección de todas las áreas donde la persona pudo estar e incrementar la limpieza y desinfección de todos los elementos con los que tuvo contacto. Y por último, garantizar los elementos de protección personal de los empleados, pues que siempre debe ser así, y hacer el seguimiento de salud a esos empleados que estuvieron en contacto. Bueno, ¿cómo debe ser el protocolo con proveedores o terceros? Entonces va a depender no solo de las prácticas que tengamos al interior de nuestro negocio, sino también que nuestros proveedores y aliados cumplan como con estas medidas de bioseguridad. Por eso se debe solicitar a los proveedores que tengan establecidos también estos protocolos y cumplan con ellos. Siempre que se recibe los insumos, se debe hacer una correcta limpieza y desinfección de estos productos al momento de recibirlos, antes de almacenarlos, y garantizar las condiciones adecuadas de calidad y higiene durante el almacenamiento. La persona que hace el despacho, pues, o que lleva los productos, debe evitar que el conductor descienda del vehículo para evitar ese contacto directo entre las dos personas, y mucho más evitar pues como que ingrese al negocio. Y buscar siempre mantener la distancia cuando se realizan las entregas. Listo, y por último cierro con esta palabra que me parece muy importante, y es la conciencia. Garantizar la salud y la seguridad de todos va a depender de todos, y de que seamos conscientes en estas buenas prácticas y en estas medidas, que las tengamos, pues las interioricemos y de verdad las apliquemos de manera juiciosa. No solo porque el negocio puede contar con todos los elementos de protección personal, puede tener los mejores desinfectantes, los mejores jabones, pero si nuestros empleados no son conscientes y no hacen esos procesos de manera adecuada, no estamos haciendo nada. Entonces va a ser muy importante generar esa conciencia y que todos sepamos que depende de cada uno evitar la propagación del virus. Muchas gracias. Pascual, no te escuchamos. Gracias. Susana, gracias por compartir este espacio con nosotros, una información muy valiosa de cara a varios temas que seguramente han tratado cada uno de ustedes en su restaurante y se han preguntado de la apertura de cómo va a ser. Es un refuerzo básicamente a lo que se ha venido cumpliendo en las diferentes normatividades que hay en apertura de un restaurante. Hay algunas preguntas que nos hacen algunos participantes. Una de ellas es, Dios mío, un momento. Nos pregunta que quiere saber cómo hacen los encargados de la preparación de alimentos, chef, auxiliares de cocina, para guardar la distancia adecuada al interior de la cocina. Realmente, en este momento tenemos espacios diferentes en cada uno de los restaurantes. Eso limita, digamos, las capacidades que tengan de cobertura o de ubicación de las personas que intervienen en el proceso. Sin embargo, no tenemos aún una documentación formal del Ministerio o de las Secretarías de Salud que exijan unos espacios entre
un chef o un cocinero o un auxiliar. Entonces, esa respuesta aún está por definirse de cara a la normatividad que salga con respecto al sector. La fecha probable de reapertura es otra pregunta que nos hace otro invitado y está básicamente relacionada con lo que anunció el gobierno esta semana de apertura de los centros comerciales a partir del 1 de junio. También entra un tema de aceptación o de adecuación por cada uno de los alcaldes de las diferentes ciudades del país. Eso está también sujeto a esa definición de la apertura de los restaurantes. Por el momento eso no está autorizado, solamente va a haber un proceso inicial de apertura. Los centros comerciales se están preparando desde los protocolos de ingreso al centro comercial y las ubicaciones de las personas dentro del centro comercial y las capacidades que tienen para atender gente. La parte de alimentos solamente se va a operar a través de domicilios como se está haciendo en este momento. Entonces, eso es una fecha también probable que no tenemos, digamos, un direccionamiento oficial del gobierno para poder empezar a operar. Hablan sobre el tema de los guantes. Preguntan sobre cada cuánto debemos cambiar los guantes. Los guantes se deben cambiar cada vez que tenga un deterioro por uso del producto o también en un momento que cambie de actividad, es decir, pasó de un área de preparación de alimentos a atender un público o a hacer un proceso de registro de productos o algo, debe cambiar el tema del guante. Recuerden que los guantes, así los tenga puestos, debe también hacer el proceso de lavado y desinfección constantemente, ¿listo? Porque Eso pues es las diferentes secciones. súper importante, Oscar, y ahí te complemento para que de verdad no revisar en qué momentos y qué procesos es fundamental el uso de guantes y cuándo se puede evitar, porque al final es mantener ese correcto lavado y como higiene de manos en la frecuencia que se recomienda y en los momentos que se recomiendan, y el uso de guantes pues no siempre va a ser necesario, porque como les decía, puede dar como una falsa ilusión o sentido de seguridad que si no hay las prácticas correctas, igual se vuelven un medio de transmisión. Muy bien. Y otra pregunta habla sobre el tema de los tapabocas, qué calidad se debe utilizar o qué opciones recomendamos. Realmente en el tema de tapabocas hay una infinidad de opciones, todo tiene que estar sujeto a que cumplan la normativa de cubrir los espacios de la cara para evitar la contaminación directa o el riesgo de contaminación directa con otras personas y adicionalmente que sean ojalá de materiales no fluidos, o sea, que puedan ser fáciles de limpiar en caso de que se haga. Se deben también cambiar en la medida que sea necesario hacerlo, de acuerdo al estado del tapabocas. Hay muchas opciones, la verdad, eso tiene que ver también con la capacidad adquisitiva y los recursos económicos que tenga cada uno para hacerlo. Lo importante es usarlo. Bueno, esas son las preguntas que veo que son como más reiterativas en el ejercicio. No sé si tengan algo más. Quiero pues también agradecerle a Juan Carlos Jaramillo, director del Tour Gastronómico, que estuvo acompañándonos en el proceso y que juntamente, en conjunto con Valentín Vélez de Juan de Hoyos lograron hacer esta invitación para compartir con ustedes un poco la experiencia y la forma en que estamos viendo este proceso de apertura para los restaurantes y para el sector gastronómico. Acá queremos presentarles algunos productos del portafolio que pueden ser útiles para ustedes. Buscamos siempre sistemas que optimicen el consumo, que generen higiene, rendimiento y bienestar. En estos sistemas dispensados de papel higiénico y toalla de manos, tenemos unos sistemas no touch, significa que el usuario coge su propio producto y ofrecen un rendimiento adecuado desde la higiene y bienestar de las personas. Jabón en espuma, que es un producto que puede ser utilizado para la limpieza de manos y remoción de suciedades, útil en los baños, tanto de empleados como baños públicos. Y un gel desinfectante al 70%, recomendamos que esa sea la formulación ideal para evitar
o para garantizar la eliminación de bacterias que se puedan quedar después del lavado y secado de manos. Una recomendación muy importante son los paños Famitex Colores. Son unos paños que son reutilizables, unos paños que pueden ser en dos presentaciones de diferentes tamaños. Los paños tienen elementos químicos que evitan la proliferación de bacterias y son unos paños que tienen unas mallas que son respirables, evitan el olor y la contaminación cruzada gracias a los colores que ofrecemos en 3 presentaciones. Un paño desechable que es utilizado para la limpieza de superficies y que es de un solo uso, y unos paños desinfectantes que pueden ser utilizados para la limpieza de mesas con un amonio cuaternario de tercera generación que puede servir para ese proceso de desinfección y limpieza cada vez que un comensal se retira del establecimiento. Las servilletas es un elemento importante en el proceso. Este sistema dispensado ofrece una servilleta que es utilizada por la persona que la requiere. Siempre va a haber una servilleta visible al usuario y puede ser utilizada en mesas, en unas alternativas de dispensadores de colores que tenemos, o una alternativa de servilleta en color madera en una cajita que viene 100% higiénica desde el proceso de preparación y empaque del producto. Y otros 2 sistemas de servilletas que pueden ser utilizados para barras de consumo. O sea, la gente puede sacar su propio producto de acuerdo al producto que ustedes están ofreciendo o al sistema de servicio que estén entregando en ese momento. Bueno, les compartimos esta invitación para que los que quieran acercarse a la tienda de Juan de Hoyos hagan válido un descuento del 5% anunciando el código TOUR 2020. Ahí podrían ser atendidos por un ejecutivo de Juan de Hoyos y con este código pueden acceder a ese descuento que se está ofreciendo en el portafolio de productos que Juan de Hoyos comercializa. Bueno, Susi, no sé si tienes alguna otra pregunta. Si de pronto hay preguntas adicionales, podemos responderlas o mirarlas, ya que nos queda un poco de tiempo. ¿Ya? Okay. Entonces hemos terminado por hoy. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esperamos que esta información les haya sido muy útil, les haya ayudado pues como a profundizar ese conocimiento y a permitirles mejorar esos procesos y medidas que deben de tomar en el negocio para que una vez se reactive el sector estemos súper preparados para contar con todas las medidas y garantizar la seguridad de todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su tiempo y esperamos una reapertura con todas las de la ley. Así es. Chao.